Esto es un espacio vectorial, la recta que está en azul y el plano XY. Un plano en el espacio R3 también es un espacio vectorial. Así también una recta en el espacio que cruza por el origen de coordenadas. Pero estos no son todos los espacios vectoriales que existen. De hecho, hay algunos que son mucho más difíciles de visualizar geométricamente. Es por eso que cuando empezamos un curso de álgebra lineal se nos enseñan los 8 axiomas de los espacios vectoriales, incluso en algunos textos hasta 10 axiomas. Pero aquí no vamos a hablar de los 10 axiomas, vamos a ver que con 4 de ellos es suficiente para deducir los restantes. Además voy a mostrarles que esos axiomas se pueden deducir muy fácilmente observando el comportamiento de los vectores en un plano cartesiano. Y para complementar mi vídeo sobre espacios vectoriales, les recomiendo que después busquen este vídeo del canal ArchimedesTube. También está este otro vídeo un poco más largo, verifica cada una de las 8 propiedades. Lo que se me ocurre para empezar es preguntarnos qué no es un espacio vectorial. Media circunferencia no es un espacio vectorial. Veamos por qué. Si tenemos dos vectores, el punto A y el punto B, que representamos con una flecha imaginaria, desde el origen hasta el punto A y desde el origen hasta el punto B, queremos sumar esos dos vectores. Para eso vamos a usar la ley del paralelogramo. Simplemente desplazamos los vectores paralelamente. La resultante de este paralelogramo nos indica dónde queda el punto de la suma de A más B. Como se puede ver, ese punto no está dentro de la circunferencia. Por lo tanto, decimos que media circunferencia no es un espacio vectorial, ni tampoco una completa, lo cual cumple con el primer axioma. La suma es una operación interna, donde U más V, en este caso son el vector A más B, pertenecen al espacio. Ahora veamos lo que sucede si cambiamos media circunferencia por una línea recta que pasa por el origen. Ahora tomamos un punto A que está sobre la recta y trazo esa flecha imaginaria. Y lo que voy a hacer ahora es multiplicar ese vector A por una constante que voy a llamar alfa. Alfa en este caso es un número que pertenece a los reales. Y hay que hacer esta aclaración, porque recordemos que también existen números complejos. De hecho, los reales son parte de los números complejos. Estos conjuntos de números cumplen todas las operaciones simples que ya conocemos: la suma, la multiplicación, división, resta. Recordemos que en el álgebra lineal estamos trabajando con vectores, como A, que es un vector, que podemos representar como puntos, que están hechos a su vez de otros conjuntos, en este caso de dos elementos, un elemento X y un elemento Y, pero podrían tener más elementos, incluso infinitos. También recuerden que estos elementos que llamamos vectores no cumplen todas las operaciones. La suma de vectores nos da un vector, pero la multiplicación no nos da otro vector, nos da un elemento que pertenece a este conjunto. Por eso a este conjunto lo llamamos el campo, para hacer la distinción entre estos dos tipos de conjunto. En algunos textos también se refieren a este conjunto con la letra F, o también se le llama cuerpo. A las operaciones entre estos dos conjuntos es a lo que le llamamos el espacio vectorial, y es de lo que estamos hablando. Por el momento aquí vamos a decir que el campo con el que estamos trabajando pertenece únicamente a los reales. Pues bien, continuando con lo que queríamos hacer, alfa, que pertenece a los reales, lo único que hace aquí es estirar o encoger ese vector. Y como vemos, ese vector resultante siempre va a caer dentro de esa línea recta, por lo cual cumple la condición que teníamos escrita como la número 6. Pero en realidad el orden en que se verifiquen estas condiciones no importa. Lo que es necesario es que se cumplan todas, es decir, si cualquier sistema que suponemos es un espacio vectorial incumple uno de los axiomas o propiedades, pues no es un espacio vectorial. Podríamos seguir probando otras propiedades sobre esta recta, pero es algo muy fácil. Ustedes podrían probar incluso la propiedad de la suma, pero vamos a hacerlo sobre un espacio vectorial distinto. Ahora, tomemos un plano para verificar estas dos propiedades.
tenemos el vector A y el vector B. Si lo sumamos como al principio de este vídeo, obtenemos el vector W. Ahora, si multiplicamos al vector A y al vector B por un escalar alfa, respectivamente, obtenemos que esos vectores empiezan a estirarse y de igual forma lo hace el vector resultante W. Esto quiere decir que es igual sumar el vector A y B, multiplicarlo por el escalar alfa, que multiplicar a W por el escalar alfa. Con lo cual hemos comprobado una propiedad más, la distributividad, donde C es un escalar que habíamos llamado alfa. Como se puede ver, la distributividad no es más que una consecuencia de las dos propiedades que ya teníamos. Y lo que quiero que vean es que los 10 axiomas que presenté al principio pueden ser fácilmente reemplazados por este resumen. Y lo que nos dice esto en las dos primeras líneas es que los vectores se suman de la misma forma que los números reales. La tercera línea nos habla de la multiplicación. Esto de la compatibilidad a veces se le llama pseudoasociatividad y esto significa que es lo mismo multiplicar alfa por alfa 1 y luego multiplicarla por un vector u que multiplicar a alfa 1 por el vector u y luego multiplicarlo por alfa. Y parece trivial, pero recuerden que los vectores no son números y que la multiplicación de un vector por otro vector nos da un número real, pero la división entre vectores no está definida. Así que no está de más observar que esto se cumple. La identidad es mucho más fácil de describir. Simplemente multiplicamos 1 por un vector u, pues obtenemos el mismo vector. Más interesante aún es observar que para cualquier vector existe uno de igual magnitud, pero sentido opuesto. Lo cual quiere decir que si sumamos el vector u con su opuesto, lo voy a representar con esta flecha de esta manera, pero en realidad creo que esto no existe en matemáticas, nunca lo he visto, pero lo voy a dejar así. Entonces esto es igual a el vector 0. En realidad lo que estamos haciendo es una resta. Y atención, porque 0 es un vector de coordenada 0, 0, 0 hasta n. Para mí esta es una de las propiedades más importantes de los espacios vectoriales, que se puede deducir de la propiedad de la identidad o del inverso. Para ver su importancia, veamos este plano que no pasa por el origen. Tenemos un punto XY, A, y un punto B, y ambos son vectores porque tienen dos coordenadas X y Y. Ahora vamos a sumarlos como hemos venido haciendo a lo largo de este vídeo. Simplemente traslado los vectores cabeza con cola y trazamos la resultante. Digamos que la resultante es un punto C. Como vemos, el punto C no es un vector que esté dentro del plano P, por lo tanto no cumple con la primera propiedad, y es que la suma de el vector A más el vector B no pertenece a P, por lo tanto no es un espacio vectorial. Es por esto que los espacios vectoriales deben contener el vector 0. Nos preguntan si esos dos vectores generan un espacio vectorial y qué espacio vectorial generan. Así que como sabemos, estos dos vectores los puedo sumar y obtengo otro punto que está dentro de ese plano. Así que sumándolos cumplo la primera propiedad. Ahora quiero que el elemento 0 esté dentro de ese espacio vectorial, así que lo igualo a 0, a el vector 0. Así que lo que quiero obtener es dos escalares, tales que multiplicados por esos vectores, pues me den el vector 0. Así que lo que hago es una combinación lineal para lograrlo. Con esa combinación lineal cumplo la propiedad de la multiplicación por escalares. Sabemos que los vectores A y B son vectores de 3 componentes, así como el vector 0. Multiplicamos por las constantes alfa y alfa sub 1. Así que multiplicando alfa por cada componente más alfa sub 1 por b sub 1 igualándolo a 0, nos queda un sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas. Así pues, como sabemos, todo sistema de ecuaciones nos da 3 opciones: o tiene solución única, o tiene solución infinita, o ninguna. Todo dependerá de los valores de A y de B.
Por ejemplo, si al resolver estas ecuaciones obtenemos el resultado infinito o ninguna solución, solo quiere decir una cosa, que estos dos vectores son colineales. Es decir, la combinación lineal no es posible y a este sistema se le llama linealmente dependiente. Y bien, volviendo al caso que teníamos inicialmente, estos vectores no son colineales, por lo tanto, este sistema de ecuaciones debe tener una solución para alfa y alfa sub 1. Incluso podría ser la trivial, alfa igual a 0 y alfa sub 1 igual a 0, pero la solución debe de ser única. Para demostrarlo podríamos usar cualquier método, ya sea igualación, sustitución o Gauss-Jordan, pero esta vez vamos a usar un determinante, ya que sabemos que para hallar la ecuación de un plano usamos un determinante para hallar el vector normal. Pero en este caso lo podemos ver desde otra perspectiva, ya que sabemos que el determinante es igual al área de un paralelogramo. Entonces quiere decir que si los dos vectores A y B no son colineales, puedo sumarlos y formar un paralelogramo para encontrar otro punto de ese espacio vectorial. Lo cual quiere decir en este caso que si el área es diferente de 0, entonces esos dos vectores A y B generan un espacio vectorial. Se dice también que son linealmente independientes. De esta manera armamos el determinante con los vectores columna. Como no podemos resolver un determinante de 3 filas por 2 columnas, debemos agregar otro vector. Para no alterar lo que estamos haciendo, podemos poner en esta columna los vectores unitarios ij y k. Resolviendo este determinante por cofactores, lo que tenemos es esto en i, en j y en k. Y para hallar la ecuación del plano, sabemos que estos serían los coeficientes de x, y y z respectivamente. Ya que el plano pasa por el origen, no tiene término independiente, así que simplemente lo igualamos a 0. Pero en realidad lo que importa aquí no es hallar la ecuación del plano, sino entender qué sucedería si estos dos vectores, A y B, fuesen colineales. Es decir, ese conjunto de vectores sería linealmente dependiente. Y este paralelogramo tendría que ser igual a 0. Toda esa información nos la entrega el determinante. Ahora veamos qué sucedería si en lugar de un conjunto con 2 vectores, tuviésemos un conjunto con 3 vectores. El vector C. Como vemos, ese vector C no está dentro de ese plano. Ahora nos preguntamos qué sucedería si evaluamos un determinante con estos 3 vectores. Así que escribiéndolo en la primera columna, C1, C2 y C3, observemos que esos 3 vectores no son coplanares. Es decir, entre estos 3 vectores se puede formar un paralelepípedo. Sí, aunque no se observe muy bien, esto es un volumen. Por lo tanto, el resultado del determinante tendrá que ser diferente de 0. ¿Y esto qué quiere decir? Como habíamos dicho antes, si el determinante es diferente de 0, entonces este conjunto es linealmente independiente y pertenece a un espacio vectorial de 3 dimensiones. Podemos llamarlo V. Ese espacio vectorial es el espacio XYZ. Esto también quiere decir que el conjunto de vectores ABC es un conjunto generador. Se puede escribir así o en inglés span. Ahora, ¿cómo se deben ver este conjunto de vectores para que sean linealmente dependientes? Pues el vector C debe ser coplanar con el vector A y B. De esta manera, el determinante va a ser igual a 0. Y la combinación lineal que habíamos hecho al principio de este vídeo para 2 vectores, en este caso tendría que ser para 3 vectores. De esta forma, al resolver el sistema de ecuaciones, cuando es igual al vector 0, debemos encontrar que tiene solución infinita o ninguna solución. Otra forma en la que podemos determinar que este conjunto es linealmente dependiente, o LD, es intentar generar alguno de los vectores usando los anteriores. En este caso, podríamos no igualarlo a 0, sino combinar linealmente el vector A y B para generar el vector C. Lo cual es bastante obvio porque lo que queremos es saber si alguno de ellos depende de los anteriores, es decir, que sea linealmente dependiente.
Ahora sí podemos visualizar a qué se refiere la dimensión de un espacio vectorial. Así se ve un conjunto de vectores linealmente independientes en V de 3. Esto quiere decir que para construir un espacio de 3 dimensiones, o sea un volumen, necesitamos como mínimo 3 vectores. Por lo tanto, la dimensión de V es igual a 3. Ahora nos preguntamos qué dimensión tiene el espacio generado por estos 3 vectores A, B y C, para el caso en el que C es coplanar. Pues como hemos visto, para generar P solo necesitamos 2 vectores, es decir, el vector C sobra. Por lo tanto, decimos que la dimensión de P es igual a 2. Ahora bien, estos conceptos siempre se cumplen para los espacios de dimensión n. Así que para los conjuntos siempre ocurren estos tres, se pueden ver como teoremas. La primera dice que todo conjunto de n vectores, es decir, puede ser 1.000.000 o 1.000.000 de millones, linealmente independientes en V es una base. Y aquí nos encontramos con una palabra nueva o un concepto nuevo, base. En realidad una base es un conjunto generador, como estos. Y en realidad solo es base si es el número mínimo de vectores necesarios para generar vectores dentro de ese espacio vectorial. Entonces a esto lo llamamos base. El segundo punto es un complemento del primero. Si el conjunto tiene exactamente n vectores, los mismos que la dimensión del espacio, entonces es una base. Como vemos, aquí se cumple que los vectores son 3 y la dimensión del espacio es 3. El tercer punto nos habla de los vectores linealmente dependientes. Como se observa, aquí tenemos 3 vectores, pero la dimensión del espacio es 2. Entonces ni siquiera tendríamos que evaluar un determinante o intentar una combinación lineal entre estos vectores para definir que son linealmente dependientes, ya que nos dicen que esto es un conjunto generador. Es como si nos estuvieran diciendo que este conjunto de vectores son coplanares, es decir, podríamos sumar A más C, multiplicarlos por escalares alfa para generar B, o podríamos hacer todo lo contrario, usar A y B para generar C. O podríamos generar cualquier otro punto dentro del espacio P. Ahora, esto no queda solo generalizado para este tipo de espacios que hemos estado viendo. Si recuerda, hace unos minutos habíamos hecho una combinación lineal con estos 3 vectores para hallar los escalares alfa, con la cual habíamos escrito un determinante. Y como vemos, es mucho más fácil trabajar solo con los números que con las letras X, Y y Z. A esto le podríamos aplicar Gauss-Jordan para resolver el sistema o simplemente resolver el determinante. De hecho, ni siquiera es tan importante si escribimos los vectores como filas o como columnas. Ahora, ¿qué tal si vemos este conjunto de números como un solo vector? Sí, es decir, olvidémonos de estos vectores. Incluso olvidémonos del espacio plano. Si observamos este conjunto de números, lo podemos escribir como combinación lineal de conjuntos similares. Simplemente multiplicamos a sub 1, lo queremos en la primera columna y primera fila, así que allí ponemos el número 1 y el resto de filas horizontales las rellenamos con 0. Lo mismo podríamos hacer con b sub 1 si la multiplicamos por un arreglo similar cuyo elemento de la primera fila y segunda columna va a ser 1. Si observan, cuando sumamos vectores lo hacíamos componente a componente, así que ¿por qué aquí no hacer lo mismo? Podríamos, una vez multiplicados los escalares A y B, sumar componente a componente. Como vemos, los únicos elementos que cambian son los dos primeros, ya que los demás van a ser 0. Y no hay que hacer un esfuerzo muy grande para observar que si seguimos haciendo esto con todas las componentes, la siguiente sería C sub 1, la siguiente sería A sub 2 y así hasta el último que sería C sub 3. De esta manera obtendríamos la matriz de la cual partimos. Exactamente tendríamos que repetir este proceso el número de elementos que tenemos. Tenemos 3 filas por 3 columnas, lo cual es 3 por 3 igual a 9. Necesitaríamos 9 elementos que habíamos llamado vectores, pero en realidad a estos objetos se les llama matrices. Y como pueden ver, estos objetos que llamamos matrices también cumplen las condiciones que habíamos visto al principio del video, los 10 axiomas. A sub 1 pertenece
al cuerpo, o sea, es un elemento, puede ser real o complejo, y la multiplicación por la matriz nos devuelve otra matriz. La suma de matrices nos devuelve otra matriz. Así podríamos comprobar todos los demás axiomas, pero los más fáciles los voy a escribir aquí. Existe una matriz identidad que curiosamente no es una matriz llena de unos en todas sus filas y columnas, sino tan solo en su diagonal. El por qué lleva uno solo en su diagonal lo pueden encontrar estudiando a fondo las propiedades de las matrices, pero en este caso no nos interesa ahondar más en ese tema. Aquí también existe la matriz nula, que nos garantiza que cualquier elemento del cuerpo multiplicado por la matriz va a ser igual a la matriz nula. En adelante podríamos decir que las matrices de m filas por n columnas pertenecen al espacio vectorial de matrices de m por n. Para no escribir tanto, también podríamos definir a las matrices con letras mayúsculas como un conjunto de A, B, C, donde son elementos de un espacio vectorial de matrices m por n. Me gustaría poder dibujar las matrices como hicimos antes con los vectores en el plano cartesiano, pero no podemos hacerlo. Sin embargo, estas tres condiciones de la dependencia o la independencia lineal deben cumplirse igual en todos los conjuntos de espacios vectoriales. Tenemos que hacer un esfuerzo de abstracción de nuevo para ver que todos los objetos matemáticos que cumplan los 10 axiomas son un espacio vectorial. Por ejemplo, los polinomios de grado menor o igual a n forman un espacio vectorial. En ese caso, los vectores serían polinomios. Los polinomios de grado 2. También existe el polinomio nulo o el elemento nulo de este espacio vectorial, que sería el polinomio cuyos coeficientes son 0. Y ustedes ya podrían demostrar que la multiplicación de un elemento de ese espacio vectorial por un escalar, o sea, un elemento del cuerpo f, nos devuelve otro elemento de ese espacio vectorial. Así también la suma de un elemento del espacio vectorial de los polinomios de grado 2 con otro elemento de ese mismo espacio nos devuelve otro elemento de ese espacio vectorial, o sea, un polinomio de grado 2. Y al igual que con las matrices y con los vectores, estas tres propiedades se cumplen y podríamos multiplicar elementos del conjunto por escalares del cuerpo para producir vectores de ese espacio lineal. En este caso podríamos usar estos dos elementos para producir el elemento más simple de ese espacio vectorial, que es el polinomio nulo. Ya para terminar, diré que los espacios vectoriales los podemos ver como conjuntos, cuyos elementos pueden ser cualquier objeto matemático que cumpla los 10 axiomas. Los elementos dentro de un espacio vectorial tienen un comportamiento bastante particular, pero lo que quería mostrarles con este vídeo es que no importa qué tan abstracto es un objeto dentro de estos espacios, tanto los axiomas como las propiedades de sus subconjuntos pueden definirse a partir de objetos geométricos simples como planos, rectas o los vectores tradicionales.